Amén. Aleluya. Le damos la bienvenida a todos. Le damos la bienvenida al Padre. Le damos la bienvenida al Hijo. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Le damos la bienvenida a los ángeles que nos asisten, a todo aquel que nos ve y nos escucha en el mundo espiritual, a todo aquel que nos ve y nos escucha en las redes, a todo aquel que nos ve y nos escucha en el templo. Sean todos bienvenidos. Siéntanse como en la casa del Señor. Recordamos guardar la reverencia, todo el mundo quieto, todo el mundo concentrado, para que puedan entender y aprender lo que el Señor les quiere enseñar en esta mañana casi tarde. Quiero invitarles a que vayan conmigo en sus Biblias a la epístola del apóstol Judas, en el capítulo 1, vamos a estar leyendo desde el verso 11 en adelante. Antes nos ponemos en las manos del Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de poder ser instrumento en tus manos. Señor, mira el receptor. Mira todo aquel que escucha, todo aquel recipiente en el que ha de ser depositada tu palabra. Oh, Señor, para que tu palabra caiga en buena tierra, para que lleve fruto, para que germine, Señor, a 100 por uno. Oh, Señor, para que el ladrón de la semilla no pueda robarla, y para que todo aquel que escucha sea entendido y pueda poner por obra, Señor, lo que tú en esta hora le enseñas. En el nombre de Jesús, atamos el hombre fuerte, Padre, en todo aquel que nos ve y nos escucha. Atamos el hombre fuerte y todo espíritu que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Todo espíritu que se levanta para robar la semilla. Todo espíritu que se levanta para confundir, para distraer. Todo espíritu que se levanta, Señor, para traer sueño a la iglesia, como Morfeo. En el nombre de Jesús lo atamos, lo inhabilitamos, cancelamos su obra, la declaramos nula e inoperante y proclamamos en el nombre de Jesús lo que está escrito, que ninguna arma forjada contra nosotros ha de prosperar, porque tu Padre ha de condenar a toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. En el nombre de Jesús, Padre, tu siervo, todo el que nos ve y nos escucha, estamos en tus manos. Habla, que tu pueblo escucha. Amén. Amén. Aleluya. Judas 1:11 dice así la Escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria y honra de nuestro Padre celestial. Hay de ellos, porque siguieron el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Amén. Se pueden acomodar. Aleluya. Aleluya. Queremos hablar con la ayuda del Señor con el tema el error de Balaam. Bendito el nombre del Señor Jesús. El error de Balaam. He escuchado a eruditos decir lo que Balaam representaba. He escuchado a mucha gente decir que Balaam era del diablo. He escuchado a mucha gente decir que Balaam tenía un corazón perverso. Aleluya. Y muchas otras cosas que no corresponden con lo que la Biblia enseña que era Balaam. Es interesante que cuando el apóstol Judas habla de un grupo de personas con unas características que no le agradan al Señor,
Él en ese grupo de personas enmarque o encierre a varios personajes. Él encierra, por ejemplo, en la categoría de esas personas a Caín, pero también encierra a quién, aleluya, a Balaam, y encierra también a Coré. Es interesante que entre Caín y Coré, que está quien, Balaam, solamente de Balaam, él diga el error de Balaam. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque cuando habla de un error, está hablando de alguien que está cometiendo un acto, un hecho del que no tiene noción, del que no tiene conocimiento, del que no tiene entendimiento, del que él cree que lo que está haciendo está bien, pero está mal, está cometiendo un error por ignorancia. Y entre estos tres personajes, el único fue reitero que él menciona y dice el error de Balaam, es, valga la redundancia, de Balaam. ¿Qué? ¿Quién era Balaam? Bendito el nombre del Señor. Amado, Balaam es un profeta. Y era un profeta de Dios. Pero el hombre, al ser un profeta, el hombre, al ser instrumento de Dios, parece que en él había cosas que él no había controlado. Parece que en él había cosas que él no había podido dominar. Cosas de las que él no tenía conocimiento, cosas de las que él no tenía entendimiento, aleluya, y que él, como dice Pablo, todo lo es lícito, mas todo no me conviene, él hacía, pero no le era lícito hacer. El hombre era conocido porque el buen dominicano tenía la boca de chivo, dice la gente. ¿Cuánto tenemos de chivo aquí? ¿Por qué dice la boca de chivo? Porque hay chivo cuando se van a comer y después de la boca eso, ese joven seca por el pedazo. O sea, en pocas palabras, el chivo tiene la boca maldita. Y cuando una gente le dice pobre chivo, le están diciendo, tú tienes una boca maldita. Tú tienes una boca que cuando lo destruye. Tú tienes una boca peligrosa. Tú tienes una boca que cuando dice, lo que dice, cae. A eso le dicen los testigos. Y parece que Balaam, parece no. Balaam tenía la boca de chivo. El hombre era famoso y no era por las profecías de Dios. El hombre era famoso porque cuando maldecía a alguien, esa maldición caía. Es interesante que el significado del nombre Balaam lo que significa es extranjero, para referirse a aquellos hombres y mujeres que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Dice la Escritura que somos peregrinos y extranjeros. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Y el nombre de él significa extranjero. ¿Qué sucede o acontece? Que hay un rey que ha escuchado hablar del pueblo de Israel.
de cómo salió de Egipto, de cómo llegaron a la tierra y de cómo a donde quiera que llega el Señor le da la victoria. Dice ese hombre llamado Balaam: este pueblo es pueblo. Este pueblo yo no lo puedo tener en mi reino, porque si se queda aquí, me van a hacer lo que le hicieron a los otros pueblos. Van a destruir mi reinado. Yo tengo que buscar una solución. Porque el ejército que se levanta contra esos hijos de Dios, el ejército que destruido, ¿cómo lo hago? Y se depende de mí. Oh, el buen dominicano, el azaroso Balaam. ¿Quién es el casar? Uno casaba la vida del otro. Y se acuerda de Balaam. Aleluya. Y él contrata a quién? A Balaam. Y mire lo que le dice en número 22:17. Porque ciertamente podré y haré todo lo que me digas. Aleluya. Ven, pues, maldice por mí a este pueblo. ¿Qué está diciendo? Yo te voy a honrar, te voy a dar dinero, te voy a dar más fama, te voy a hacer todo lo que tú me pidas, solo ven por mí y maldíceme este pueblo. Miren si Balaam era profeta o jefe del ejecutivo después de él. Y respondiendo Balaam, dijo a los siervos de Balaam: aunque Balaam me diera su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar el dicho del Señor mi Dios para hacer cosa pequeña y grande. Eso no lo hizo el enemigo de Dios. Eso lo dice un siervo del Señor. Balaam tenía esa fama, porque en la mayoría de los casos, todo lo que él decía, o mal decía, prosperaba, pero él no es loco. Él sabía que cada bendición que él realizará, si el Padre no lo permitía, él no podía hacer nada. Y él dice, en pocas palabras, el buen dominicano, Balaam entiende que el poder lo tiene Dios. Balaam no entiende que aunque yo maldiga, si él no da el permiso, no acontece nada. Él lo sabía, pero le hablaron de plata, le hablaron de oro, le hablaron de dinero, y no poco. Y aún sabiéndolo, el hombre 3 veces fue donde Gabriel a maldecirlo. Y cuando abría su boca, lo que hacía era que bendecía al pueblo de Israel. Y dice, bueno, ¿por qué lo que te pasa, varón? Usando mis propias palabras. Yo te contrato para que me lo maldiga. Y tú me lo maldices. Y a la tercera bendición fue que me la cogió cuerda. Uno sabe que con esa tercera bendición, ya tú afirmaste su bendición. Que no hay forma de que le caiga ninguna maldición. ¿Por qué? Aleluya. Porque está escrito:
bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. El Deuteronomio. Y si verdaderamente eres profeta, él no podía usar el espíritu de profecía para ir en contra de su amo. Él con el cuerpo quería, pero su espíritu, o el espíritu que operaba en él, no. Ahora, porque si él lo sabe, él va a bendecir al pueblo. Miren, yo lo que amor por él, dinero. Aleluya. Puedo yo, como siervo de Dios, maldecir a alguien. ¿Puede un siervo maldecir? Bueno, en la Biblia, yo encuentro a Jesús maldiciendo de la higuera. Por otro contexto, sécate y nunca más haya en ti fruto. Y la higuera se secó, pero es símbolo de los escogidos, que cuando llegó el tiempo de tener fruto y no darlo, se secan. ¿Qué es maldecir? Proferir una palabra que le hace mal al otro. Toda palabra que yo pronuncio contra alguien, aleluya, que le hace daño o que trae consigo el mal, se llama maldición. Hay gente que no entiende eso. Aleluya. Y hay gente que no sabe hacer la diferencia entre el espíritu de profecía y el espíritu de maldición. Parece, pero no es igual. Parecen los de Dios, pero no son de Dios. Y hay gente que aunque su llamado es profético, aleluya, no sabe hacer la diferencia entre su llamado profético y ese espíritu de maldición. Y eso es peligroso, porque Balaam era profeta, pero también estaba arrastrado por el espíritu de maldición. Por eso, cuando un siervo de Dios, que está usado para ser educado, para proferir palabras de bien, para amar al prójimo, comienza a ser usado por este demonio y a proferir maldición sobre la gente, miren, esa maldición le cae porque le cae. Pero he visto gente y no te cuide, y no te cuide. Son siervos. Pero cuando hablan y aprietan esos dientes y hablan, mira, una palabra que sale desde el fondo de su corazón, pero es una palabra maldita que sale del corazón. ¿Para qué? Para hacer daño. Mira, eso no es una cosa. Y al poco tiempo usted ve que esa persona le pasa una desgracia. Al poco tiempo usted ve que esa persona, si no lo matan con esa maldición, queda inválido, o le pasa una situación. Mire,
es para contarla. Quizá la misericordia del Señor. ¿Por qué? Por un siervo del Señor que no entiende, que no tiene discernimiento, que no sabe discernir entre profecía y maldición. Que tiene la boca del chivo. Y toda esa gente se gana en su fama, como la de Balaam. Ahí no. Y sobre todo a esa sierva, porque esa mujer tiene un don de Dios que todo lo que dice cae. ¿Y quién te dijo a ti que maldición es un don de Dios? ¿Quién te dijo a ti que el espíritu de maldición procede de Dios? Pero como ellos ven que va a la iglesia, pero como ellos ven que tiene una Biblia, entienden que es un siervo, entienden que es una sierva. Bendito el nombre de Jesús. Pero ¿cuál es el segundo gran mandamiento? No es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el que ama al prójimo lo maldice. Y el que ama al prójimo desea matar a su hermano. No, así las redes están llenas de boca de chivos, de siervos y siervas que les prestan su lengua al diablo para maldecir a sus hermanos. Y lo hacen con tanto gusto. Una palabra que sale de su corazón, creyendo que es palabra de Dios y es palabra del diablo. Bendito el nombre del Señor Jesús. La mayoría de esta gente, amado, tienen un denominador común que se llama en inglés chasbalum. Amor al dinero. Y cuando ellos sienten que usted lo engañó, y cuando ellos sienten que usted no fue justo lo que usted le hizo, ahí sale esa palabra maldita. Buena. Amén. Y le cae esa maldición. Le cae. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Ahora, ¿quién es este tipo de gente? Que el apóstol Judas habla de ellos y de las características que ellos tienen. ¿Quiénes son? Que él dice, se parecen a Caín, cometen el error de Balaam y van a terminar como Coré. Para entender eso, amado, debemos remontarnos a Judas 1 para que usted tenga una idea. A Judas 1:3, el único que hay. Él comienza diciendo, ¿a quién? A la iglesia de Cristo, a sus hermanos en la fe. Él comienza él diciéndole, amados, ¿cómo le dice? Amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue transmitida a todos los santos. ¿Qué está diciendo él?
aquellos que creen en el Señor Jesús. Aleluya. Que hay que contender ardientemente por lo que te enseñó el Señor. Que hay que contender ardientemente por la palabra de fe que Dios te dio, por las enseñanzas que recibiste. Tienes que contender ardientemente. Aleluya. ¿Y por qué? Dice, oiga, ¿por qué? Verso 4. Porque han entrado simuladores, ciertos hombres impíos, destinados desde el antiguo para sentencia, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo. Oiga bien, se han involucrado falsos creyentes que simulan ser cristianos, que tienen Biblia bajo el brazo, que le dicen al hermano o a la hermana: Dios te bendiga, lo dijo, Dios te bendiga, mi hermana, que simulan ser algo que ellos no son. Y por eso él dice, como esa gente está infiltrada, como esa gente está colada, contiende ardientemente por lo que ya ustedes se les enseñó. Aleluya. Esa gente, dice él, niegan a Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? De corazón, con su boca, y otros con sus acciones. Y otros con sus hechos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dice el verso 5. Y quiero recordaros a vosotros que sabéis todas las cosas que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, de una vez para siempre, después destruyó a los que no creyeron. Oiga bien, él le está recordando eso a los creyentes. Aleluya. Dice, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. ¿Qué ángeles? Lo de Génesis capítulo 6. Aquellos hijos que vieron que las mujeres eran hermosas, las hijas de los hombres, se allegaron a ella, en buen dominicano, se acostaron con ella y le engendraron hijos, los gigantes de renombre, los Nefilim, que eran híbridos, demonios en cuerpos humanos. Es por eso que el Padre decide que destruir ese mundo, destruir esa descendencia que Él no creó. Pero preserva a quién? A Noé, que no pertenecía a los Nefilim. Y aunque eso tiene un trasfondo y un significado de la obra de Jesús y del juicio venidero, aleluya, estos ángeles fueron los que fueron contra la naturaleza, contra aquello que el Padre había establecido. Porque dice Jesús que los ángeles ni se casan, ni se van en casamiento, pero estos se pusieron a hacer cuchi con las mujeres.
se pusieron a disfrutar del delicioso, cuando a ellos no les tocaba. Dice él, recuérdense que esos ángeles, hijos de Dios, que no guardaron su dignidad, que no guardaron su estado natural, el Padre no los perdonó. Aleluya. Sino que están en una prisión en griego llamada el Tártaro, donde en la profundidad de los abismos, esperando el día del juicio. Ustedes, cuando nosotros decimos tendido a la prisión de oscuridad, esa prisión de oscuridad es el Tártaro. Y ahí es donde están esos ángeles, esperando el día del juicio del gran trono blanco, el juicio del Padre. Aleluya. Cuando nosotros mandamos un demonio a esa prisión, se hace parte de los que están ahí, no puede salir, no puede hacer nada, solamente esperar que el día del juicio, como están los otros ángeles que no guardaron su dignidad. Sigue diciendo, verso 7, así como a Sodoma y a Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. Sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. De la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones, y quiero tener bien, él menciona que los ancianos que perecieron en el desierto, en el Éxodo, cuando salieron de Egipto, ¿por qué murieron en el desierto y no vieron la promesa? Vaya cogiendo. Él va dando que las características de esa gente son rebeldes, son desobedientes, son injuriadores. Aleluya. Por blasfemos, provocaron muchas veces al Padre a ira. Aleluya. Y el Padre lo dejó que perecieran en el desierto. Dice el Padre no los perdonó. No perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad. Y tampoco perdonó a Sodoma, a Gomorra y a las ciudades vecinas. Dice, no los perdonó. Los ancianos perecieron en el desierto. Los ladrones eran presos. Y Sodoma y Gomorra en el sol, cogiendo candela. Porque dice, no los perdonó. Alabado sea el Señor. Ahora él está hablando con los santos. Y los santos, él les habla todas estas cosas. Para que entiendan que si el Señor no los perdonó a ellos, te va a perdonar a ti. Te va a perdonar a ti ahora. No, tú no eres niño lindo. Tú no eres niña linda. Si la hiciste, si te comportaste como ellos, varón, te lleva el otro. Y Dios no te va a perdonar. Y ahora él dice todo esto. Y luego pasa que hablar de qué? De esa gente. Dice, de la misma manera, no obstante,
También estos que tienen visiones contaminan la carne y rechazan la humanidad, blasfemando las potestades superiores. ¿Ay? ¿Qué es lo que dice él? No obstante, también estos tienen esa fe. Los que están en el camino de Caín, los que están con el tiempo de Balaam, y los que van a terminar con él, dice él, tienen visiones. Y con esas visiones contaminan la carne. Ahora lo que hacemos aquí cuando dejamos las ilusiones. Miren cómo lo dice Judas. Donde esa gente que son engañados, donde esa gente que por no guardar lo que se le enseña son arrastrados, dice él, tienen visiones. Amados, cosas. Y a través de esas visiones contaminan el pueblo. Visiones haciendo un discurso de una mujer que no era de él, o de un hombre que no es de él. Visiones haciendo cosas por la naturaleza. Visiones pecando. Pero lo que es un sueño, no le prestan atención a esto. Dice Judas, a través de estas visiones, contaminan el pueblo. Aleluya. Y sigue diciendo, esta gente rechaza la autoridad. Ay, ay, ay. Esa gente no se somete a nada ni a nadie. Esa gente no vive la mujer. Esa gente no oye a los diablos de su pueblo. Esa gente cree que saben todo. Dice él, no se someten a la autoridad. Usted le dice, no haga esto, lo hace. Usted le dice qué hacer y al final terminan haciendo lo que a él le da la gana. Dice el apóstol, lo que hacen eso, viene en el camino de quién? De Caín. En el momento de Balaam, y si siguen así, van a terminar como terminó por él. Aleluya. Pero dice él que rechaza la autoridad blasfemando de las potestades. Pastor, ¿y qué es blasfemar? Blasfemar es muy parecido a la injuria. ¿Qué es la injuria? Cuando yo hablo mal de alguien, tratando de descalificarlo. Oye, ese varón tiene una sabiduría, que Dios se la bendiga. Y yo le digo, ¿cuánto llora, varón? Sabiduría. Eso ahí antes de los pastores de la iglesia. Porque ese hombre es el diablo, ese hombre es el diablo. Si te cuento llora, eso se llama injuria. Pero la blasfemia
una injuria, ya no contra cualquier particular, sino contra lo sagrado. Entiéndase Dios o los santos de Dios. Es cuando yo hago lo mismo contra el siervo o la sierva de Dios. Y la gente de los atributos del siervo de Dios, pues esa gente por atrás son como el basurero prendido por abajo. Pues por arriba todo bien, pues por abajo está prendido un problema. Esa gente delante del otro, miren muy bien, pero cuando viene el hombre, cuando quieran envenenar al marido en contra del pastor, lo jalan por una esquina. Mira, no se nadie. No es así. Pues el pastor tiene sus cosas raras. Eso hace de tipo de gente. ¿Cuáles? Los que están en el camino de Caín. Los que, aleluya, están cometiendo el error de Balaam. Y los que van a terminar como Jorge. Aleluya. Dice Judas, ese tipo de gente no se somete a nadie y es blasfema. Ese tipo de gente no se somete a nadie y es blasfema. La gente parece que tiene sueño. Reprenda borrero. Esta gente lo escucha, hermano. Aleluya. Blasfemando a los poderes superiores. A todo el que le sirve el sombrero, se lo pone. Sigue diciendo, mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y mira que dice, juicio de maldición, porque la injuria, la blasfemia, es pronunciar el mal contra otra persona. Por eso él está probando a quien, a un siervo, a un profeta, en el mismo paquete, el error de Balaam. Aleluya. Sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos dicen injurias. Ya les dijeron que una injuria. Contra los que no entienden. No entienden lo que el pastor enseña y comienzan a ¿qué? A hablar mal del pastor. Cualquier parecido es pura coincidencia. No conocen al pastor, no conocen la doctrina del pastor, pero comienzan a injuriar y a hablar mal al pastor. Esa iglesia no me gusta. Ese hombre no lo conozco y me cae mal. ¿Y por qué lo hacen? Porque están en el camino de Caín, en el error de Balaam, y van a terminar como por él. Aquí mismo hay gente así. No le dicen al pastor, pero por atrás, mire, a veces con la esposa, y dice, pastor, eso no se lo está diciendo. No, no es ella por ti. Pero muchas cosas también los cuadros, hay muchas cosas que no lo dicen. Y ellos con el culo no saben quiénes son, no sé quiénes son. Y yo sé quiénes son. Ay, ¿por qué no te digo nada? Porque estoy esperando que Dios trate contigo.
Porque estoy esperando que tú humilles, que salga de tu error, que no te quede ver como Balán. Aleluya. Pero nosotros no lo sabemos. Aquí había uno que decía que eso era mentira lo que nosotros decíamos. Y que no era verdad que conocíamos el cielo sentado. O al cielo sentado no. Al cielo con los ojos cerrados. Y al cielo sentado. Y al paralítico acostado. No sabíamos quién era él. Y nunca le dijimos nada. Ahora si lo abrazábamos, no de hipocresía, de corazón, te amamos, contamos contigo, eres precioso para el Señor y necesitamos tu ayuda, aún sabiendo quién era, aún sabiendo que era vida. Ahora pregúntame dónde es el hermanito. Pregúntame dónde está. En el Seol. ¿Qué le pasó? Se lo llevó el diablo. Porque si no perdonó a los ancianos de Israel en el desierto, porque si no perdonó a los ángeles que no guardaron su dignidad, aleluya, porque si no perdonó a Sodoma y a Gomorra en las naciones vecinas, no te va a perdonar a ti, varón, no te va a perdonar a ti, varona, no lo va a hacer. Y el Señor quiere que en este mensaje todo el que es así se pare en ese espejo. Eres tú de los que habla más de los hermanos. Estás en el camino de Caín, en el error de Balán, y vas a terminar como Coré, si sigues ahí. Eres tú de los que blasfema a los pastores. Eres tú de los que no te sometes a nadie. Aún te va a llevar el diablo. Eres tú, hermano, del llanero solitario, y si tienes amigo nuevo, te va a llevar el diablo. Porque este tipo de gente son pastores de ellos mismos. ¿Cómo ve ahora? Ellos mismos saben lo que es correcto y lo que no es correcto. Ellos mismos se llevan a donde hay pasto y fuego. Ellos mismos se llevan a donde está el río y beben. Y yo pregunto, ¿por qué te pasó? ¿Para qué? Porque ellos que son cabras, no ovejas, cabras, quieren hacerse ellos mismos la función que es de los pastores. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aquí siempre decimos, cuando usted no entiende algo, no sea como Balaam, no sea como Caín, no sea como Coré. Doble su rodilla y pregunte, porque el buen dominicano, si comienza a hablar M y no de Mickey Way, puede tener serios problemas. Aleluya. En esto se corrompen como los animales irracionales. Hay de ellos porque siguieron el camino de Caín. Y usted dirá, por él ha dicho varias veces el camino de Caín. Y en Caín, ¿cuál era el camino del hermano Caín? En Génesis, era el hijo primogénito de Adán. ¿Y cuál fue el camino de él? El camino del asesinato. Mató a su hermano
Amén. Y luego que mató a su hermano Abel, se convirtió en un símbolo de maldición y andaba todo el mundo errante. De aquí para allá, de aquí para allá. Entonces era un asesino, era un homicida. ¿Y por qué dice él que toman ese camino? Porque esa gente, con la lengua, matan a su hermano. Ese tipo de gente es homicida. Porque no tienen freno en la lengua para hablar lo que les venga en gana sin entender, aleluya, sin comprender lo que se les enseñó. Son gente que aparte de que son asesinos, maldicen con la lengua y son contrarios a su hermano. Todo el que nos excusa, yo espero que al que recibe el sombrero se lo ponga, porque yo estoy viendo más cainitas que abeles. Aleluya. Sigue diciendo. Por el lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Ya usted sabe cuál es el error de Balaam, que siendo un siervo de Dios, maldecía a todo aquel que alguien le pidiera que maldijera. ¿Por qué? Por dinero, por lucro. Gente que sale a las redes a decir, yo no diezmo. Porque los pastores se los roban. En el camino de Caín, en el error de Balaam, y van a terminar como con él. ¿Por qué? Porque ellos son sus propios pastores. Conocí el caso una vez de una joven, y me reservo el nombre, que cuando el Señor mandó a la madre de esa joven a hacer algo que a ella le parecía descabellado, ella que no es cristiana, ella que no busca al Señor, le decía, eso que el pastor dice no es así. No te dejes engañar. Si tú quieres ver, vamos a la casa, que yo me siento contigo, leemos la Biblia y te la enseño. En serio. Porque ella era más pastora que el pastor. ¿Cuánta gente hay así en el pueblo de Dios? Que cuando no le gusta lo que el pastor dice, el pastor es el diablo. Amado, yo no estoy idolatrando al pastor. No. El Señor reprenda al diablo. Yo estoy hablando de los siervos y las siervas del Señor que son de verdad. Porque hay muchos que no son de verdad. Hay muchos que ustedes lo ven que dicen que son pastores, pero exprimen y ordeñan a la oveja. Por el lucro han entrado en el error de Balaam. Siémbrame tu casa. Yo no sabía que él tenía un solar de casa, donde usted sembraba la casa y paría casa. Siémbrame el carro. Siémbrame el anillo. Siémbrame la cadena. A ver, y la casa de Dios parecía una compraventa.
donde usted tenía que darle todo. Y sembrando todo. Claramente usted ve que aman el dinero. Que no ven otra cosa que el dinero. Aleluya. Cuando usted ve pastores de renombre, que salen, y tengo que cuestionarlo, no digo que no sean pastores. Lo que estoy diciendo es que le pasó lo mismo que Abraham. Se extraviaron del camino. ¿Por qué? Por amor al dinero. Diciendo que el árbol del huerto y del Edén representaban los diezmos y la ofrenda. Y que porque Adán y Eva se metieron con eso, el Señor le pasó lo que le pasó. Pero que ven, dinero. Igual que Balaam, que siendo un profeta, que siendo un siervo de Dios, amaba más el dinero que la obra de Dios. Y el hombre te quiera que lo contrataban, iba, te maldijo. Te maldijo. Y el hombre era un instrumento del diablo y no de Dios. ¿Por qué? Por amor al dinero. Del cual dice la Biblia que muchos se extraviaron del camino y fueron traspasados de diversos dolores. Y por último, perecieron en la rebelión de Coré. Eso usted lo encuentra en Números 16. El Señor llama a Moisés y lo pone a dirigir a su pueblo. Pero Coré, que era de una de las tribus de Israel, de una prominente, que era un caudillo, le dio para decir que a través de él también el Señor hablaba. Y comenzó a injuriar a Moisés. Y comenzó a blasfemar a Moisés. Por favor, no sé que Dios habla. ¿Cuánta gente dice eso? No me hablan de los pastores que Dios habla. El problema es que cuando Dios te coge y te pone en una posición con quien Él va a trabajar y va a ver todo lo que tiene que ver con lo que te puso a hacer, es con aquel a quien Él puso como cabeza. Por eso el Padre, cuando hay que orar pidiendo exige que sea a través del nombre de Jesús. ¿Y por qué? Porque Él es la piedra del ángulo. ¿Por qué? Porque Él es el mediador entre Él y los hombres. ¿Por qué? Porque Él le dio la real academia de la gana de entregar de la humanidad entre Él. Y después Cristo escoge a unos siervos que llaman, que el apóstol llama embajadores. Y esos embajadores que Cristo escoge los pone ¿a qué? A trabajar en una embajada, la embajada del cielo, a darle visa a todo aquel que quiere ir al cielo. Pero el que lo escoge es el mismo Dios. Y ese embajador comienza a trabajar de la siguiente manera. Yo me reporto a Cristo y Cristo se reporta al Padre. Yo me reporto a Cristo
y Cristo se reporta al Padre. No es eso lo que dice Pablo cuando dice que Dios es cabeza de Cristo y que Cristo es cabeza del hombre. Así funciona el orden jerárquico. Aleluya. Y este hombre parece que no entendía eso. Este hombre parece que quería fama. Parece que quería ir a Got Talent. Valga la promoción. A buscar fama. A buscar renombre. El problema es que cuando él quería buscar la fama, no era el mejor ideal. Y el Señor, Moisés se prende. Y el Señor, con toda su paciencia, dice: no te preocupes, dile a él y él. Y así se reunieron. Y iba por él, mire, con su pecho adelante. Que Dios iba a hablar a través de él. ¿Usted sabe cómo habló Dios a través de él? Diciéndole a Moisés: no lo que está con Corea, pártalo. Y cuando Moisés dijo: todo lo que hay que correr, mira, Dios puro que se así. Y dice Moisés: si Dios no habla a través de mí, Dios no habla a través de mí, si no acontece algo sobrenatural, quizás algo no digo otra palabra. ¿Qué? Que se abra la tierra y que se trate con él, a él, toda su familia y todo lo que tiene. Oiga, que es el tipo: si Dios no habla a través de mí, no va a pasar eso. Y no lo ha dicho bien Moisés, cuando se abrió la tierra y se trabajó por él continuamente. Descendieron al Seol. ¿Por qué? Porque era contrario al siervo de Dios, porque era injuriador y blasfemo, y porque amaba el dinero. Por eso dice Judas que la gente que hace todo lo que hemos leído, que la gente que es así, está en el camino de Caín, en el error de Balaam, y va a terminar como Coré. ¿Cómo? Que la tierra se va a abrir y se lo va a llevar el diablo. Tú eres lo que crees que te puede dar a ti mismo, ponte el dedo. Hay gente que van a los sitios y no dicen nada, pastor. Gente que me invita a la predicar, no hablan con el pastor. Ellos son ellos. Gente que me invita a hogares a hacer cosas, o se ponen a hacer cosas que nadie más que ellos saben. Ese tipo de gente que son llaneros solitarios están montados en ese caballo. Ahora me impacta poderosamente. Pues ahí, muévete. Coré, muévete. Pero que Balaam diga un error. ¿Por qué un error de él? Amado, cuando se ha dicho, Balaam era hijo de Dios. Balaam era un siervo. Un hijo de Dios. Un siervo de Dios. Por un error, por dejarse engañar, por escuchar conversaciones que no debía oír, estaba sirviendo al diablo por amor al dinero. O no comienza él diciendo que hay gente que se infiltró en la iglesia y está diciendo que a los que recibieron la doctrina deben guardarla, tienen que contender, no pueden dejar que enseñen otra cosa. Eso es lo que está diciendo. Y el verso 12 dice:
Estos son escollos en vuestros hábitos, que comiendo con vosotros sin temor, oiga bien, que comiendo con vosotros sin temor se apacientan a sí mismos. No lo digo yo, lo dice el apóstol. Comen contigo, beben contigo, están juntos contigo en el templo, no hacen lo que le da la gana. Se apacientan a sí mismos. Dice él, nubes sin agua, llevados por los vientos, árboles de otoño tardío sin frutos, dos veces muertos, desarraigados, olas embravecidas del mar. Ya usted sabe. Otra característica, se enojan con facilidad. La ira lo domina. Son nubes. ¿Para qué sirve la nube? Para dar agua. Pero dice que esto no dan agua. Lo que está diciendo es que son escogidos. Lo que está diciendo es que son hijos de Dios, que no dan lo que deben dar, porque le sembraron un fruto que no es correcto. Y mire donde lo confirma. Dice, olas embravecidas del mar, que espuman su propia vergüenza. Y ahora lo que dice, estrellas erráticas para quienes la más densa tiniebla ha sido reservada para siempre. Estrellas. Un hijo de Adán no es una estrella. ¿Por qué? Porque un hijo de Adán es terrenal. Un hijo de Adán crece y se forma aquí en la tierra. Para ser estrellas tiene que estar allá arriba en algún momento. Entonces, de quien Judas habla no es de los hijos de Adán. Judas está hablando a gente escogido que se extraviaron del camino y que están en el error de Balaam. Pero está diciendo que si no sales del error, que si sigues en el camino de Caín, vas a terminar como Coré. ¿Dónde? En el infierno, aunque seas hijo escogido. Aleluya. Amados, aquí nosotros hemos dado testimonio de que no nos enseñoreamos de ninguno de ustedes. Nadie aquí puede decir que nosotros tratamos a ustedes como que son nuestros hijos o nuestros esclavos. Nadie. Aquí tratamos a todo el mundo como adultos. No le decimos a nadie lo que tiene que hacer. Usted toma su decisión. Usted es adulto. Nadie puede decir aquí que lo engañamos con dinero. Nadie puede decir aquí que pedimos mucho. Nadie. Aleluya. Nadie lo puede decir. Enseñamos lo que por gracia nos han dado. Y cada día, con temor y temor, somos más cuidadosos de eso. ¿Por qué? Porque queremos entrar en el cielo. No somos de esta tierra. No estoy diciendo que somos perfectos.
Estoy diciendo que con temblor y temor nos mudamos a ustedes y cuidamos nuestra salvación. Aleluya. ¿Y por qué decimos esto? Porque tratamos de que en nosotros ustedes no vean las características de los que están en el camino de Caín, de los que están en el camino de Noé, y de los que van a terminar, de los que están en el camino de Babán, y de los que van a terminar con los buenos. Usted tiene una mente, usted tiene un juicio, usted tiene un raciocinio. Evalúen los resultados, evalúenos a nosotros y evalúense a usted mismo. ¿Soy yo murmurador? ¿Soy yo blasfemo? ¿Soy yo injuriador? ¿Soy yo mi propio pastor? No me someto a nadie. Usted está en ese camino. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Sométase, sométase, sea obediente, sea oveja, no cabra. Haga lo que se les enseña, sean disciplinados, escuchen la voz de Dios. Y ustedes no estarán en el camino de Caín, en el error de Balaam, y no terminarán como terminó con él. El error de Balaam. Un aplauso al Señor. Gracias. El momento hemos dado para que Dios me Dios. Y en nombre de Jesús lanzamos algo. Todo lo que nos ve el mundo espiritual. Y nos escucha todo aquel que está en las redes y nos escucha. No quieres terminar en el camino, o no quieres estar en el camino de Caín, en el error de Balaam, y terminar de meter. Ven a Jesús. Porque si Jesús no es tu pastor, si Jesús no es tu Señor, ahí es donde vas a terminar. ¿Quieres o no lo quieras? Los pastores, los líderes de la iglesia, los miembros de la iglesia, escudriñan sus propias vidas. Examínense a sí mismos. Y si ustedes ven que están en este error, doblen sus rodillas, arrepiéntanse, pidan perdón, den frutos dignos de arrepentimiento, y el Señor los va a sacar del camino de Caín, del error de Balaam, y no van a terminar como terminó con él. Así que ahí donde está, inclinen su cabeza, cierren sus ojos y repitan esta oración por mí. Señor Jesús, reconozco que he estado en el camino equivocado por la ignorancia. Me arrepiento, renuncio a ese camino, renuncio a esa vida, y te ruego, Señor, que me saques de ese camino, que me saques de esa vida. Yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Yo te entrego mi vida, mi ser y todo lo que soy. Recíbeme, Señor. Cámbiame, renuévame, transfórmame. Haz de mí el siervo o la sierva de tu voluntad, que entrará en el cielo, que cumplirá
con tu voluntad. Escribe mi nombre en tu libro, no lo borres, y ayúdame a perseverar hasta que tú vengas o yo vaya. Gracias, Jesús, porque me perdonas y porque me recibes. Amén. 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 Si hiciste esta oración, ahora Cristo es tu Señor. Comienzas un nuevo camino. El cambio no es automático, el cambio es progresivo. Y para que el cambio comience a funcionar, sigue estos pasos. Tienes que conseguir una Biblia si no la tienes. Tienes que leerla en la noche, en la mañana, levantarte al punto de la oración. ¿Cómo vas a orar? Al Padre Celestial en el nombre de Jesús. No lo puedes hacer en el nombre de nadie más, solo en el nombre de Jesús. Vas a pedir que te ayude, que te guíe. Vas a pedir por las situaciones y los problemas que tengas. Vas a pedir también que te dirija una congregación, la de su voluntad, no la que te quiere ser, no la que la gente te imponga, la que el Señor te indique. Porque solo en la que Él te indique vas a crecer, vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Si es la voluntad del Padre que sea la nuestra, pues está nuestro ministerio internacional de oración y restauración, libertando al cautivo, Juan 8:32, casa de oración y liberación. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estamos en la calle Carlos Lora, número 15, en Pantoja, por el control. Aquí te vamos a ayudar. Te vamos a dar por gracia a los que nos dieron por gracia. Te vamos a enseñar todo lo que necesitas saber y luego te vamos a enviar en el tiempo del Señor Jesús. Su hermano pastor Alfredo Carbón en esta ocasión estuvo con ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Shalom.